el gobierno de Estados Unidos sancionaría a Costa Rica por la trama de Carlos Alvarado y el PAC de proteger y ayudar al narcorrégimen de Nicolás Maduro. Hoy el gobierno de los Estados Unidos le ordena a sus ciudadanos no viajar a Costa Rica. Carlos Alvarado ha traicionado a los costarricenses y a nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos. Carlos Alvarado es un comunista hipócrita y admirador de Chávez. Precisamente las 3 campañas políticas del PAC fueron financiadas por el chavismo venezolano. Carlos Alvarado, el traidor de todos los costarricenses, fue impulsado por Luis Guillermo Solís para que le cubriera las espaldas, y lo ha hecho muy bien. No le importa que Costa Rica quiebre, más bien en su hipocresía comunista, es lo que desea de todo corazón, es su meta y lo está logrando con absoluto éxito. Costa Rica está a la puerta de lo que se llama default, no podrá cubrir el enorme endeudamiento en que el PAC nos ha metido. La quiebra del gobierno ocurrirá en los próximos meses, cuando una quincena los empleados públicos lleguen al cajero y no le depositen sus salarios, cuando el pensionado no recibirá su jubilación. Para eso falta muy poco tiempo. Habrá una devaluación que puede llegar a 2.000 colones por $1, un desempleo del 40% y una inflación similar a la de Venezuela. Costarricenses, ustedes se preguntan por qué, siendo la oposición de partidos políticos de oposición, no frena el endeudamiento y leyes de Carlos Alvarado. Es muy sencillo. Con la UPAD, la Gestapo que funcionaba desde Casa Presidencial descubrieron los vicios, vida oculta y problemas legales de los diputados y los tienen extorsionados. Detrás de Carlos Alvarado dirigiendo los hilos está Alberto Solón. En el PAC a Alvarado se le conoce como el secretario de Alberto Solón, quien ha recibido por años $50.000 mensuales. Precisamente los cubanos se quejaban siempre que Solón no aceptaba atrasos, lo califican de cínico y ambicioso. Los Estados Unidos conoce toda esta estrategia de desestabilización de la democracia costarricense y tienen pruebas de intervenciones de mensajes y grabaciones telefónicas. Por eso las sanciones que nos colocan a nivel de países enemigos de los Estados Unidos. Carlos Alvarado es un traidor a la patria, gay y comunista, a él no le importa nada, está acostumbrado a mentir, hasta en su identidad sexual. Nosotros se lo hemos advertido, ustedes no lo han creído, no se han sublevado, pero no olviden, hace unos días les informamos. Costa Rica sería sancionada por Estados Unidos. Y así fue. Diciéndole no a las políticas de Carlos Alvarado. No es posible que el pueblo de Costa Rica tenga que seguir pagando. Necesitamos pagar impuestos, necesitamos pagar préstamos, necesitamos que nos ayuden. Luego de perder el rastro de la COVID-19, Costa Rica comienza a percibir el golpe de la pandemia, no solo en su sistema de salud, sino también en su economía. Las reservas del sector comercio costarricense se agotan. Los afectados han iniciado a pronunciarse por medio de manifestaciones donde solicitan al gobierno les permitan reabrir sus negocios. El martillo no puede ser usado como un mazo que destruye los empleos de Costa Rica y menos en periodos extensos de tiempo. La pandemia no puede seguirse descargando sobre el pueblo trabajador. Pese a las estrictas medidas de confinamiento, el país centroamericano en tan solo un mes, de 2.000 casos de coronavirus, ascendió a más de 15.000. Estas alarmantes cifras llevaron a que las autoridades costarricenses extremaran las medidas en toda la nación. Sería faltar a la verdad que vamos a volver a una normalidad en 1, 2, 3, 4 meses. Eso no es así. Yo puedo decirle al país la verdad que estamos frente a un panorama difícil. El propósito del gobierno con estas restricciones es recuperar la trazabilidad de contagios. Sin embargo, los recursos se ven desbordados y los contagios continúan aumentando. Porque hemos dicho, si hay colapso de los servicios, no va a haber posibilidad de que todas las personas que se enferman gravemente y que ocupan unidades de cuidados intensivos vayan a tener esa disponibilidad. Desde que la nación costarricense entró a la fase 4 de la pandemia,
En los diferentes hospitales del suelo nacional, los estragos de la COVID-19 comienzan a poner en jaque mate al sistema sanitario del país. Así está Plaza Mayor, todo absolutamente cerrado, mire, todo absolutamente cerrado, así se quiebra un país, así es como se quiebra un país. ¿Por qué no se le obliga a la gente a usar mascarilla? Absolutamente obligatorio, mascarilla y careta si quieren, y gel con alcohol en todos los lugares, y jabón para toda la gente, pero no paralicemos el país de esta manera, mire. Todo, absolutamente todo cerrado. Y cosas tan estúpidas como esto, algunos bancos cerrados, pero el personal de esos bancos se pasa a los bancos que están abiertos. Entonces hay, sin la menor duda, hacinamiento, concentración en unos bancos y otros cerrados. Todo absolutamente cerrado. Así se quiebra un país. Así, ni lo duden. Miles de restaurantes, de bares, de hoteles, salones de belleza, gimnasios, canchas multiuso, tiendas, mueblerías, a punto de sucumbir. Así tenemos a Costa Rica en este momento. Así se quiebra a un país. Así, con todo cerrado, con el comercio muerto. Así se quiebra un país. Esto es lo que le debemos al Papa. Hay carencia de mascarillas, hay carencia de batas, de overoles. La comida evidentemente podrida, en mal estado, no es una alimentación adecuada ni para los pacientes ni para los médicos. Ya llegamos a un límite donde no se puede más. La paciencia y las fuerzas de médicos y enfermeros de Guatemala se agotan, por mucha voluntad que haya. Han pasado más de 5 meses y los galenos que han estado en la primera línea de atención ante la COVID-19 en el país centroamericano no han recibido su salario ni los equipos necesarios para atender la pandemia. Y la respuesta del Ejecutivo ante su situación está ausente. Y no les han pagado. ¿Qué tiene que esperar el ministerio para que le paguen a la gente? Ya se lo ganaron, arriesgaron sus vidas y no les pagan. Esto es más que lamentable, las autoridades no se ponen la mano de la conciencia. Que esta gente tiene que pagar luz, agua, comida, etc. Las renuncias del personal médico han comenzado a desfilar, provocando la escasez de hospitalarios en los centros asistenciales del área metropolitana y en centros regionales guatemaltecos que se enfrentan ante la pandemia. El sistema sanitario guatemalteco ahora se enfrenta a una escasez de médicos en plena crisis del coronavirus, lo que ha obligado al Ejecutivo a contratar extranjeros que estudian alguna especialidad en el país, aunque en las mismas condiciones, sin recibir un pago por su servicio. Las condiciones en las que laboran los galenos son deplorables y a pesar que a inicios de la pandemia Guatemala percibió préstamos por $2.000 millones, se ha ejecutado únicamente el 8% de estos. Lo que va de enero a julio sin ningún pago. Y lo que vengo yo ahorita es de entregar a través de unos donativos de personas y de médicos y de amigos que han juntado despensas, cajas de despensas. Hasta la fecha, han fallecido en la primera línea de atención de la COVID-19 más de 40 médicos del gremio privado y público del país centroamericano, mientras que el número de contagios por coronavirus asciende a más de 45.600 casos y más de 1.800 decesos. Aterrador. El sistema de salud y las morgues de Guatemala han colapsado. El mal manejo de la pandemia del coronavirus que han dado las autoridades ha expuesto a la población guatemalteca en una situación de emergencia. El país centroamericano es el segundo de la región después de Panamá. Medios locales han reportado que la morgue del hospital más grande de Guatemala también ha llegado a su límite y los cadáveres los pretenden almacenar en un furgón refrigerado. A esto se debe
en gran parte del colapso que está sufriendo la morgue. Se están haciendo en este momento gestiones para que se pueda contratar un furgón de los fríos y con esto poder albergar a las personas que sigan falleciendo en este momento debido a que ya no se cuenta con el espacio. Sendas críticas les han llovido a las autoridades por no tener un manejo efectivo de la pandemia. Pese a percibir más de 1.500 millones de dólares en concepto de préstamos externos para atender la emergencia, hoy los hospitales carecen de insumos médicos y espacios para atender a los contagiados. Nosotros como médicos estamos pidiendo ayuda ya que no tenemos las condiciones laborales ni de seguridad para continuar nuestra labor. La situación es crítica. A pesar que los médicos han batallado contra el coronavirus, el Hospital Roosevelt, uno de los más grandes de la capital guatemalteca, también se ha desbordado. Hoy, un gran número de personas contagiadas fallecen en sus casas o se desploman en las calles por falta de atención médica. La incertidumbre, el desconocimiento, sumado al consumo de noticias tendenciosas sobre la nueva pandemia de la COVID-19, está configurando una nueva dinámica de las relaciones humanas e interpersonales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la pandemia del COVID-19 ha agravado las antiguas desigualdades estructurales como el racismo, discriminación y xenofobia. La pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia y fomentando el miedo. El sentimiento anti-extranjero ha aumentado en internet y en las calles. Se han producido ataques contra musulmanes en relación con la COVID-19. Se ha vilipendiado a los migrantes y refugiados como fuente del virus y acto seguido se les ha denegado el acceso a tratamiento médico. La coronafobia o miedo constante a contraer la COVID-19 ha provocado un aumento exagerado de la desconfianza y de actitudes individuales entre los mismos seres humanos. La cantidad de informes anecdóticos de racismo o xenofobia contra asiáticos o personas contagiadas ha ido en aumento desde que el virus se globalizó. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar enchufado, ¿vale? Estar bombardeado constantemente con un tipo de información que no necesitas. La necesidad de ir a girar un dinero y en la institución donde fui para girar ese dinero no me atendieron. Y la señorita aludió que no me podía atender porque yo era trabajadora de la salud y podía estar infectada. Entonces, ¿cómo se puede combatir la coronafobia y continuar con la normalidad? Echando un vistazo a la historia de la humanidad, podemos afirmar que el ser humano ha superado pandemias devastadoras, desde enfermedades hoy erradicadas o controladas como la viruela o el sarampión, hasta nuevos retos como el que provocó la gripe H1N1 del 2009. La nueva normalidad que ha dejado la COVID-19 difiere según la realidad política, social, cultural y educativa de cada país que la enfrenta. La UNESCO considera que la necesidad de un cambio duradero debe arraigarse en los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo antes de que pueda hacerse realidad. No cabe duda que con voluntad humana y política, pero también con avances científicos y actitudes sociales importantes que permitan convivir amigablemente unos con otros.